Collado. Su formación comienza el que es un 10º Congreso Regional. Lo comienza hoy, ¿cierto? Hoy, en la línea de la Concepción, en Cádiz. En Cádiz. ¿Por qué? ¿Por qué en este sitio? Bueno, pues porque nuestro presupuesto es limitado y estuvimos buscando dónde hacer el congreso de la forma más barata y digna posible y allí nos fuimos. Comienza hoy, lo cual indica que está todo muy preparado ya, es decir, no falta ningún preparativo por ya cerrar. Están los compañeros con el montaje desde hace días y ayer me mandaron unas fotos y está todo precioso. Lo muy previsible, digámoslo así, es que usted sea reelegido secretario general de la formación, ¿correcto? Sí, eso parece. También que Juan de Dios Villanueva sea reelegido como vicesecretario general, ¿verdad? Sí. Hemos visto que entre los saludos iniciales hay uno para el ex defensor del pueblo andaluz, José Chamizo. Le pregunto. Hoy nos va a honrar con su presencia y nos va a saludar Pepe Chamizo, al cual le tenemos un enorme afecto y vamos a escuchar sus siempre justas palabras que seguro que nos animan. El conocimiento público, la proyección pública de Pepe Chamizo surge precisamente en el campo de Gibraltar, hace muchos años. Correcto. En lucha, combate ciudadano contra el tráfico de drogas que había en la ciudad de San Roque, concretamente. Sí. El hecho de que Chamizo vaya a estar en el arranque del Congreso del PK significa que pueda haber en el futuro alguna relación, digamos, orgánica o funcional entre Pepe Chamizo y el PK. Bueno, con nosotros siempre ha habido una gran relación, una muy buena relación. Él estuvo también en la asamblea en la que elegimos a Antonio Maillo, presente, dándonos un saludo. Es un amigo con el que contamos, con el que siempre nos gusta escuchar y también por su experiencia y su conocimiento de la realidad andaluza conviene estar muy atento a lo que dice. A ver, hemos visto que el Congreso va a debatir un documento, ¿verdad?, en el que se aboga por una rebelión democrática en Andalucía. ¿Puede explicarlo, por favor? Rebelión democrática es el concepto que hemos adoptado en el 19º Congreso del Partido Comunista de España, en que se celebró en noviembre, de cual tuvimos ocasión de charlar tú y yo hace unos meses, y tenemos que organizar la rebelión democrática en Andalucía, especialmente en Andalucía por las circunstancias que Andalucía vive, una economía que ha sido subsidiaria y una economía que ha sido dependiente, con un sistema productivo que ha estallado, con un abandono paulatino de la agricultura, con una caída de la industria brutal y ya con la explosión de la burbuja inmobiliaria, el derrumbamiento del sector de la construcción nos ha llevado a esta insoportable tasa de desempleo y también de precariedad, con ese protagonismo de los servicios. Apostamos por un nuevo modelo productivo, que es lo que también vamos a discutir este fin de semana. Y rebelión democrática significa que tenemos que acumular fuerzas para conseguir lo que nosotros venimos llamando proceso constituyente. Proceso constituyente que no es otra cosa que darle la palabra al pueblo, porque el régimen bajo el cual estamos ahora mismo no nos parece que sea satisfactorio ni que tenga nada de democrático. Queremos cambiar las cosas de raíz y creemos que hay que darle la palabra al pueblo en un proceso de acumulación de fuerzas que nos lleve, por supuesto, como dice nuestro lema en nuestro Congreso, a una España republicana, una España democrática. Republicana para nosotros no es cambiar al monarca por un presidente. Republicano es que no manden en nuestras vidas ni decidan por nosotros ni los curas, ni los banqueros, ni las sotanas, ¿no? Eso yo creo que son aspectos fundamentales y que la democracia debería de basarse en lo que cada uno de nosotros y nosotras decidamos sobre cómo se organiza la vida y también sobre cómo se organiza la producción, qué se produce, para quién se produce, cómo se distribuye la producción, sobre todo ese tipo de cosas vamos a hablar en el Congreso y vamos a concretar nuestras propuestas alternativas en el corto, en el medio y en el largo plazo. Supongo que en el Congreso tampoco, desde luego en esta mesa no, se puede obviar que el Partido Comunista de Andalucía es una fracción muy importante dentro de la coalición Izquierda Unida, que en su convocatoria por Andalucía, junto a los Verdes, es una de las dos fuerzas políticas que sostienen al gobierno andaluz. Le pregunto, ¿esta rebelión democrática de la que me habla, hasta qué punto está próxima o lejana de la acción concreta de gobierno que se promueve en Andalucía? Bueno, la acción concreta de gobierno es nuestra apuesta por modificar y cambiar las cosas en el corto plazo, en un proceso que nos permita hacer política y medidas políticas al servicio del pueblo trabajador, no a favor de los grandes intereses financieros, a favor de la banca, a favor del gran capital. Esa rebelión democrática se puede expresar perfectamente, o nos gustaría que se expresase el próximo 28 de febrero en las calles de Sevilla, donde desde Izquierda Unida hemos impulsado una movilización también por el derecho a decidir de Andalucía. Permíteme que te nombre
dos ejemplos que son palpables de cómo se niega el derecho a decidir de las instituciones democráticas andaluzas, de nuestro Estatuto de Autonomía y de la democracia y de nuestra autonomía. La ley de la función social de la vivienda, que es una ley que, bueno, tiene medidas tímidas pero clarísimamente orientadas a la defensa de los intereses del pueblo trabajador frente a los intereses de la banca y de los especuladores, de los que nos han causado esta crisis. Recursos del Gobierno en el Tribunal Constitucional y paralización de su aplicación. Al decreto primero y a la ley ahora. Otra cuestión, el decreto de la subasta de fármacos. Y aquí hay una gran contradicción del Partido Popular y del Gobierno Central, porque se nos viene diciendo, no, las administraciones lo que tienen que hacer es ahorrar dinero público. Oiga usted, la subasta de fármacos es una medida de ahorro de dinero público. ¿Por qué me la recurre? Muy sencillo, porque ese ahorro del dinero público viene del bolsillo de las grandes multinacionales farmacéuticas que han dado la orden al Partido Popular, en esto como en otros asuntos, de que esa cuestión hay que paralizarla y por lo tanto se para. ¿Qué quiero decir con esto? Que la rebelión democrática tiene que hacerse también desde las instituciones. Hay que rebelarse con el poco poder que se pueda tener en unas instituciones que están cada vez más devaluadas, pero que nosotros, los comunistas andaluces, y especialmente los comunistas andaluces, que creo que tuvimos un papel activo, protagonista, cívico en traer y en conseguir que en nuestra Andalucía, junto con otros y otras, pues tengamos un estatuto de autonomía de primera, que trate de poner la política y las medidas políticas al servicio de los intereses del pueblo, y eso es lo que nosotros apostamos. Hemos estado esta mañana compartiendo con la responsable de informes de Oxfam Intermón datos sobre pobreza que pueden resultar en algún caso demoledores o incluso, no sé si llamarlos, aterradores. Yo le pregunto, ¿un gobierno comprometido con en la lucha contra la pobreza tiene también que contar con las empresas o no? Un gobierno comprometido en la lucha contra la pobreza, para empezar, tiene que gastar dinero público, que es lo que el señor Montoro nos está quitando permanentemente. Un gobierno que lucha contra la pobreza tiene que apostar por políticas públicas que permitan, en este caso, la garantía de los mínimos vitales, por ejemplo, en una circunstancia donde estamos viendo que se han doblado el número de cortes de luz en España en los últimos años. Casualmente también se han doblado los beneficios desde el comienzo de la crisis de las compañías eléctricas, y que hay 3 millones de personas en nuestro país que no tienen capacidad para tener un nivel de temperatura ahora en este invierno acorde y adecuado. Políticas públicas para conseguir que los trabajadores y las trabajadoras tengan acceso a sus derechos más fundamentales y a sus derechos más básicos. El primero de todo, el trabajo. El primero de todo, el trabajo. El trabajo es fundamental, un trabajo digno y un trabajo decente, no como el trabajo que se está creando como consecuencia de esta reforma laboral, que fue de las primeras medidas que puso el Partido Popular en marcha. Con las empresas hay que trabajar, por supuesto, pero todas las medidas que se están poniendo en marcha son para beneficiar a las grandes empresas. Nosotros queremos trabajar con las empresas, pero también queremos hablar con el tejido productivo andaluz. Fíjate, con las pequeñas y medianas empresas y los sectores autónomos, que yo creo que van entendiendo cada vez más que esa idea de una banca pública puede resultar útil, ¿no? Cuando tú ves que hay 69.000 millones de euros que se han aportado a la banca y que se han dado por perdidos por parte del gobierno, del Partido Popular, pero que por otra parte ese dinero ha ido a equilibrar sus balances y no a que fluya el crédito. Los pequeños y medianos empresarios, los autónomos que nos estén escuchando, lo saben perfectamente, entenderán cada vez con más fuerza nuestra idea, nuestra propuesta clarísima por una banca pública en España y también en Andalucía. Señor Mariscal, antes de ayer conocimos los datos del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, Universidad de Granada, correspondiente al invierno 2014, pronostican o dicen que si se celebrasen ahora elecciones, Izquierda Unida bajaría un poco su resultado. No sé si ha tenido ocasión de analizar esos datos del EGOPA y qué le parecen. Bueno, decían que bajaban con respecto a la encuesta de hace 6 meses. Exacto. No con respecto a las elecciones. Por supuesto. Autonómicas. Me ha faltado esa segunda parte. Sí, exactamente. Con respecto a la última, digamos, al último informe. Sí, dice la encuesta que hay una bajada con respecto a la misma encuesta de hace 6 meses y que habría una subida electoral con respecto
a las elecciones autonómicas. Bueno, todas las encuestas confirman dos cosas, básicamente. Un debilitamiento paulatino del bipartidismo, del Partido Popular y del Partido Socialista, y un avance tímido, pero seguro y fuerte, del apoyo electoral a Izquierda Unida. Las encuestas son encuestas. A mí me preocupa de las encuestas otro apartado, ¿no? No solamente el apoyo electoral a mi fuerza política. Creo que es preocupante el nivel de desafección política en la ciudadanía, que se confirma también en esta encuesta, y que tiene mucho que ver, con que la llamada clase política diga unas cosas y luego haga otras cuando gobierna. Hay que practicar la coherencia y hay que también demostrar que las instituciones sirven para algo. Cuando un gobierno se arrodilla ante los mercados y cumple fielmente los dictados de los mercados frente a lo que dicen los programas electorales, es normal que cunda el desánimo y que haya un comienzo de desafección política, junto con los niveles de corrupción endémica en nuestro país. En España hemos venido sufriendo lo que yo vengo denominando un capitalismo casposo, propio de España, que ha tenido también en su base estructural consecuencias terribles, donde la ligazón y la coalición de intereses privados entre los sectores políticos, de las finanzas y de la empresa han sido clarísimos, se sigue demostrando y está carcomiendo todas las instituciones del Estado, alcanzando incluso hasta a la propia monarquía, ¿no?, que representaba o venía representando hasta ahora la honestidad, la limpieza y la coherencia, nos decían. Estas son las causas que usted, digamos, aduce para explicarse el 44,3% de abstención que recoge la misma encuesta. Sí, entre otras, yo creo que eso sería una de las razones. Y claro, yo no soy sociólogo ni me dedico a hacer sociología. Estoy en una fuerza política que es el Partido Comunista de Andalucía e Izquierda Unida, y lo que tenemos que hacer es, cuando salen esos datos o se confirma lo que nosotros ya veníamos sospechando, actuar. Y para nosotros es fundamental poner en marcha medidas de democracia participativa y de transparencia en nuestros municipios y en las comunidades autónomas donde gobernamos, porque es la mejor manera de romper con el elitismo político, acercar la democracia a la ciudadanía. La rendición de cuentas. Desde Izquierda Unida a nivel federal se ha puesto en marcha un documento muy interesante que está llevando sobre todo nuestro compañero Alberto Garzón por toda la geografía española, presentando unas propuestas de revolución democrática, donde queremos hablar de revocabilidad en los cargos públicos, es decir, que personas que están a mitad de su mandato puedan ser con un referéndum revocadas en caso de que la ciudadanía así lo estime, de limitación de mandatos y también mayores niveles de democracia participativa acercando las decisiones a la ciudadanía. ¿Diría usted que su partido defiende posiciones utópicas? En muchas ocasiones sí, claro, pero la utopía sirve para caminar, ¿no? La utopía es un horizonte que efectivamente, conforme lo vas buscando, sirve para ir avanzando, y además conviene no perder de vista ese horizonte, no meterse en el inmediatismo y tener claras las propuestas políticas y las alternativas, ¿no? Y en nuestro caso, y un partido como el nuestro, con una tradición como la nuestra, un partido comunista, ¿no?, el Partido Comunista de España, del cual es un honor ser secretario general en Andalucía, sobre todo porque tenemos algo muy importante y muy bello, y es que tenemos viejos luchadores dentro de la organización, tenemos jóvenes luchadores que se van incorporando al combate y a la lucha, y en nuestras agrupaciones hay una convivencia intergeneracional de experiencias increíbles. ¿No demanda la realidad que muchas veces se renuncia a la utopía en defensa de lo muy bueno? En defensa de lo muy bueno. Con brevedad, que nos quedamos sin tiempo y quiero que pregunte a los compañeros. ¿Renunciar a la utopía? En defensa de lo muy bueno. ¿No lo demanda la realidad habitualmente? Porque son contradictorias ambas cosas. Porque la utopía tiene mayor
nivel, Sí. más exigencia, requiere más. Lo muy bueno tiene defectos. Como sabéis, nosotros, a pesar de defender la utopía y caminar hacia ella, nos remangamos, nos mojamos, y eso nos genera también en ocasiones tremendas contradicciones, pero uno está en política y pertenece a una fuerza política y apuesta por un proyecto político para mojarse. Claro. Le preguntan también Antonio Avendaño, Luis Montoto, Magdalena Trillo. Antonio. Buenos días. Mi pregunta, ¿quién manda más, o preguntaba más diplomáticamente, quién pesa más en su organización? ¿El secretario general del PK o el coordinador regional de Izquierda Unida? La militancia de Izquierda Unida es la que más pesa. ¿Se me está escapando? No, es que tenemos la manía de... entramos en un gobierno, hacemos una consulta. Nos vamos a las elecciones europeas, hacemos una consulta de primaria. Tenemos esa manía, ¿no? Aquello del centralismo democrático ya lo dejamos, y creo que la participación constante de la militancia es muy importante. Nosotros eso de mandar lo hacemos obedeciendo. Entonces es importante obedecer a la militancia. Luis Montoto. Sí, el Partido Comunista ha sido siempre muy crítico con el régimen clientelar, ¿no?, que el Partido Socialista ha creado en Andalucía a lo largo de 3 décadas. No sé si ese mensaje ha perdido muchísima fuerza o casi toda la fuerza desde que entraron en el gobierno. No, a mí no me da esa impresión. Yo creo que estamos planteando desde el primer momento que Izquierda Unida en el gobierno tiene que ser un factor catalizador de transformación del clientelismo, que es evidente que hemos venido denunciando porque ha existido. Y ahí están, ¿no?, los casos de corrupción que han ido minando también la credibilidad de determinados sectores de la política en Andalucía. Creemos con firmeza que Izquierda Unida en el gobierno es un factor de garantía de la limpieza y de la transparencia en el ejercicio de lo público. Lo creemos y creo que lo estamos practicando. Magdalena. Pues yo voy a volver precisamente al escenario electoral que planteaba antes Carlos, precisamente vinculado a ese gobierno. Hace años que el Partido Socialista se apropió, se quedó con la bandera andalucista del Partido Andalucista. La semana que viene tenemos el 28F. No piensan que el efecto Susana Díaz, porque sí que es cierto, hablaba de que había caído el bipartidismo, pero la realidad que comentaba Carlos es que tanto Partido Popular como Partido Socialista suben en intención de voto en 6 meses, que se coincide con lo que hemos dado en llamar efecto Susana Díaz. Izquierda Unida baja. ¿Está vampirizando ahora, se está quedando el Partido Socialista con las banderas de la izquierda? Me refiero, por ejemplo, a la ley antidesahucio, me refiero al programa que se va a aprobar en un rato de construcción sostenible. ¿Están viendo que le está perjudicando el hecho de estar en el gobierno porque sus grandes proyectos, quien los está rentabilizando, es el Partido Socialista? Creemos que nuestros grandes proyectos, quien los tiene que rentabilizar, es el pueblo trabajador andaluz. Nosotros, cuando hacemos política y estamos en el gobierno, estamos pensando en los intereses de la ciudadanía y en los intereses de los más débiles y de los sectores más desfavorecidos. Esa es nuestra intención y eso es lo que nos mueve. Esperemos que eso tenga finalmente un respaldo electoral y que ese arremangarnos, como he dicho antes, y meternos en harina y mojarnos, tenga recompensa. Desde luego no vamos a estar en un gobierno para no cambiar las cosas y modificar las cosas. No tenemos absolutamente ningún temor. No estamos compitiendo con el Partido Socialista. Ojalá se abra un proceso... Para cambiar las cosas tienen que estar en el gobierno. Si en el próximo gobierno el Partido Socialista tiene mayoría absoluta, ustedes no van a poder responder ante su militancia porque no van a estar gobernando. Bueno, como un escenario. Eso es un escenario... que tendrán que tener en cuenta. Claro, y que el PP tenga mayoría absoluta o que Izquierda Unida tenga mayoría absoluta. Ese escenario también sería muy interesante. Bueno, muchísimas gracias Estaba recordando todo el tiempo las palabras del cantautor. Se echó al monte la utopía, perseguida por lebreles que se criaron en sus rodillas. Pero sabe que el poeta termina defendiendo más que la utopía, la alegría, defender la alegría. Eso es muy importante. Mario Benedetti. Gracias por estar esta mañana en la televisión pública andaluza. Muchas gracias a vosotros. José Manuel Mariscal, secretario general del Partido Comunista de Andalucía, que celebra esta formación congreso durante este fin de semana. Gracias, Antonio Avendaño. Gracias, Luis Montoto. Magdalena Trillo, por tanta precisión y rapidez y perspicacia a la hora de apuntar extremos informativos.
que forman parte de la actualidad que les contamos y que ahora ponemos al minuto con una actualización, valga la redundancia, que nos trae ya Victoria Romero. Adelante, Victoria.